Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Sean todos bienvenidos a la Lección Divina en vivo. Hoy es 21 de junio del año 2018 y el Señor nos regala la bendición de podernos encontrar nuevamente en este espacio en el que hacemos una lectura orante de la palabra de Dios a través de un ejercicio precioso que nos regala la iglesia, la Lección Divina. Nos vamos ahí pasito por pasito a lograr, más que leer o acordarnos del evangelio del día de hoy, poder meditarlo y que esa meditación lleve a una transformación en nuestras vidas. Un saludito muy especial a todos quienes llegan a la transmisión de este programa, transmisión que hacemos a través de www.lazostv.com. De ahí hacemos la retransmisión al canal de YouTube de LAM Live y a la cuenta de Facebook de Lazos de Amor Mariano. Así que bienvenidos sean todos a esta transmisión. Recuerden que hacemos la transmisión, pues estamos haciéndola ahora a través de LAM Live en YouTube, pero pues debido a una sanción que teníamos, ya ustedes supieron el caso, de que fuimos denunciados por incitar al odio debido a un video que teníamos en contra de la ideología de género. O sea, eso hace mucho tiempo, tanto tiempo que, señores, la sanción se acaba el lunes. Así que, si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos transmitiendo nuevamente a través del canal de YouTube creo que el lunes o si no el martes, a través de la cuenta de YouTube de Lazos de Amor Mariano. Así que todos ustedes que nos siguen generalmente a través de YouTube, pues estén pendientes. Si no estamos a través de LAM Live, entonces nos buscan a través de Lazos de Amor Mariano en la cuenta oficial de YouTube, y si no a través de LAM Live, y si no al revés. Bueno, la cosa es que necesitamos que ustedes se suscriban a estas dos cuentas. Le den al botón rojo suscribirse a la cuenta de YouTube de Lazos de Amor Mariano y a la cuenta de YouTube de LAM Live. ¿Por qué? Porque pues dado el caso que vuelva a suceder esto, pues ahí tendremos esa otra opción para que no nos vamos a perder de absolutamente nada. Hoy es 21 de junio, ustedes ven ahí en el fondo que estamos viendo una Eucaristía. Pues resulta que eso es lo que está sucediendo en este momentico en vivo en Ginebra, Suiza. ¿Por qué? Porque el Papa está en el 13º viaje apostólico, el viaje apostólico número 13 del Papa Francisco, y va esta vez a Ginebra, Suiza. ¿Por qué? Porque resulta que se está celebrando los 70 años del Consejo Mundial de Iglesias. Es un encuentro ecuménico. Este Consejo Mundial de Iglesias, pues la Iglesia Católica no hace parte de esta organización. Sin embargo, el Vaticano trabaja como una especie de asesor frente a muchas cuestiones que se están haciendo, y que desde el Concilio Vaticano II, que se fundó este consejo, pues el Vaticano ha estado ahí muy pendiente de todo lo que hacen, buscando la unión de los cristianos, que es lo que pues el mismo Jesús pidió y suplicó al Padre cuando le pidió: Padre, que todas sean uno
como tú y yo somos uno. Y bueno, orando por esta unidad de los cristianos es que pues ahí está la Iglesia Católica siempre pendiente. Es la institución ecuménica más importante del mundo y se da en Ginebra, Suiza, pues allá prácticamente está la sede de todo, es quizá una de las ciudades más costosas para vivir, tiene todos los organismos, ONG, instituciones tienen su sede allá, y bueno, allá se hizo este congreso, sí, prácticamente esta celebración de los 70 años. Recoge alrededor de 560 millones de cristianos en esa... como quien dice, en ese organismo o esa representación de ellos, alrededor de 200 diferentes confesiones cristianas de 110 países. Es algo muy importante, sobre todo para ellos, que el Papa Francisco esté allá, porque pues ustedes saben que el Papa Francisco es el representante de Cristo en la tierra, así lo creemos todos los católicos, y para los cristianos no católicos, pues el Papa, aunque es quizá para unos de ellos el primero entre iguales, o quizá para otros es uno más de tantos, pues sabemos que el Papa Francisco, pues el Papa, tiene una relevancia importante pues en todos los ámbitos. Ya sí, este es el tercer papa que visita este consejo. Antes lo hizo el Papa Pablo VI en 1969 y el Papa Juan Pablo II también lo hizo en 1984. Y digo esto ¿por qué? Porque no faltan por ahí los que resultarán diciendo ya ven al Papa Francisco uniéndose a las iglesias no católicas y bueno, con todo lo que salen, pero miren, todos los papas, sobre todo pues ya en estas dos ocasiones anteriores, el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, pues también hacía parte de estos momentos en los que se hace ¿qué? Una oración por la unidad de los cristianos, aparte de todo el trabajo social que se hace en cada una de estas. Aquí, como ven ustedes, están prácticamente finalizando en la tarde allá en Ginebra con una santa misa, y esto es algo relevante. ¿Por qué? Porque Suiza no es una ciudad católica siquiera, es decir, no hay, o cristiana en su mayoría, y el hecho de que hayan querido finalizar este evento no organizado por la Iglesia Católica en una organización donde la Iglesia Católica no hace parte o simplemente está ahí apoyando, y que se quiera hacer una misa, pues todo el rito católico, que es el más importante para nosotros, pues es algo que tiene mucha relevancia. Y bueno, pidámosle al Señor que acompañe al Papa Francisco, que cada una de las palabras que diga pues sirva vaya en pro de esto que el mismo Jesús ya oraba al Padre. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Un saludito muy especial a todos los que llegan. Vamos a hacer la Lección Divina, así que escríbanos a través de las diferentes plataformas desde donde se están conectando, desde donde llegan a la transmisión, para que interactuemos un poquitico como la familia que somos, mientras que yo les presento los invitados que tenemos en la mañana de hoy. Hoy nos acompañan pues 3 personas muy especiales, de ellas 2 siervitas y Valeria. Chicas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Tenemos a Ana, a Nicole y a Vale, que bueno, ella dice que ya de ahora en adelante es la prácticamente cuasi asistente de la Lección. Desde la semana pasada empezó a venir una vez a la semana aquí, y es una bendición tenerte aquí, Vale. Y bueno, tenemos a Ana, que viene de México. ¿Desde qué ciudad, Anita? De Guadalajara. De Guadalajara, en México, y al igual que Nicole, que viene de Santo Domingo, Ecuador. Santo Domingo, en el Ecuador. Ellas vivieron toda la temporada de siervas, que está a punto de terminarse. ¿Cuántas chicas viviendo esa temporada de sierva, Nicole? Están 28 chicas. 28 sí. chicas. ¿Y cuánto tiempo llevan ya en todo este proceso, Anita? Vamos a cumplir 5 meses ya. 5 mesecitos viviendo con 28 chicas de diferentes nacionalidades, de diferentes temperamentos, de diferentes culturas. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Nicole? Pues bueno, en particular al principio a mí un poco dura, porque yo soy la única ecuatoriana ahí. Ajá. Entonces las demás, bueno, la mayoría son colombianas, y bueno, hay 2
chicas de Venezuela y 4 de México. Entonces a mí me dio muy duro primero en la comida, bueno, en la comida y también parte de la convivencia hasta conocerlas. Claro. Por la diferencia de culturas, pero a la final todas terminamos amándonos como hermanas. Claro, qué lindo que el carisma logra esto. Ana, ¿cómo ha sido esa experiencia, sobre todo con la comida? Muy simple, la comida de Colombia, ¿o no tanto? No tanto. La verdad a mí Rico, no, rico a mí no me dio duro ¿No eso. te dio duro la comida? No. ¿No te hizo falta el picante? No. No. Y No, bueno, porque teníamos un poquito. tenían un poquito de picante. Bueno, sí, por allá. ¿Y cómo te fue a ti con la convivencia, el hecho de conocer las culturas, el vivir con pues 28 personas, sobre todo porque el espacio no es pues que una super finca, sino es una casa donde a duras penas les da para arreglarse y me imagino que en el espejo hasta se les toca meterse 3 al mismo tiempo. Sí. Bueno, pues sí es un poquito duro, pero uno ahí es donde aprende a amar. Amar con los defectos de la otra y también aprender que yo también tengo defectos. Uno, pues lo que a mí me sucedió en la casa de siervas es comprender que así como veo defectos en mis hermanas, así también los tengo yo. Entonces, aprender a amar en ese sentido. Bueno, y después de esta etapa de formación, que son alrededor de ¿cuántos meses? 5 meses, viene ahora la etapa de misión, que ustedes ahora pues están preparándose, pues ya finalizando, viene ahora la Eucaristía de envío, el retiro Monte Tabor. ¿Ya vieron el retiro Monte Tabor? No, todavía no. Y luego para prepararse a ir a la misión, Valeria está casi cuanto recién llegada de misión, 2 años. Un año hace que llegó de la misión, porque Valeria también estuvo en misión. ¿Dónde, Vale? En Guadalajara, de donde es Ana. ¿Dónde es Ana? Ya llegué hace un año ya va a ser, qué impresión, ¿no? Y bueno, ¿qué les espera a estas chicas? No, les espera oportunidades para amar, dejarse amar por el Señor. Yo creo que eso es lo más grande, lo más importante. Ayer le decía un poquito a Ana y es, a uno le asusta mucho, o sea, a uno hacer misión, llegar es súper complicado porque uno va a otra cultura. Bueno, yo llegué a otra cultura, a otro lugar, estaba lejos, y uno muchas veces como que no sabe cómo empezar. Es lo más complicado, pero es increíble porque son muchísimas oportunidades para amar al Señor y para amar a las almas, y desde que uno esté amando a las almas, sin importar lo que esté haciendo, es el Señor el que lo va guiando. Entonces, que todo se base en el amor, y desde que todo se base en el amor, amén, todo va a estar bien. Bueno, ¿qué tal las invitadas de lujo que tenemos el día de hoy? Pero bueno, conozcamos un poquito de cómo es que estas chicas tan jóvenes llegan a las cosas de Dios. Empecemos con Anita. Ana, ¿cuántos años tiene? 27. 27, Dios mío, yo pensé que tenía 17. Señor Jesús, ya me dañó el diálogo que tenía yo acá preparado para... Jesús, qué increíble. Definitivamente la gente que se dedica a las cosas de Dios, bueno, algunos, no le pasan los años. Ana, ¿cómo es que tú llegas a las cosas de Dios? ¿En qué momento de tu vida se da ese encuentro personal con Jesús? En tu vida, tu familia formada en la iglesia católica, rezando o no tanto. Sí, mi familia pues es católica. Mi abuelita, pues yo muchos años viví con mi abuelita y ella rezaba el rosario todos los días. Ajá. Y pues obviamente nos ponía a rezar. Y bueno, iba a misa, todo eso, pero por ahí como cuando tenía 15 años ya me alejé de las cosas de Dios. Y bueno, totalmente del mundo, amistades, fiestas, todo, pues lo que conlleva eso. Entonces me alejé completamente de Dios, a pesar de que mi familia pues iba a misa y todo eso, pero yo pues no, como que no quería saber ya nada de Dios, aparté a Dios de mi vida. ¿Recibiste sí la comunión, sí, la confirmación también en México? Se hace porque aquí en Colombia cuando uno tiene como 12, 13 años ya los sacerdotes le dicen, bueno, la confirmación para los chicos, allá también. Sí, pero yo como que no era consciente de lo que hacía. ¿La recibiste como a veces casi muchos de 99% de nosotros? Pues bueno, fue la primera comunión, porque yo Ajá. ni siquiera había hecho la confirmación. No la habías hecho. No, ya me alejé de Dios. Hice la primera comunión y ya. Y ya. Y ya no quise volver. ¿En qué momento nada. de tu vida se da entonces ese reencuentro con tu Dios? En el momento en que tuve como una parte muy difícil en mi vida. Pues ahora conociendo de Dios sé que era por eso, porque no tenía a Dios conmigo.
Entonces no tenía el amor de Dios y buscaba el amor de Dios en personas, en cosas, y pues claro que eso no lo llena a uno. Entonces tenía una depresión muy fuerte y una situación muy fuerte que pasó en mi vida. Ahí fue donde volví a Dios, donde le dije, bueno, está bien, he hecho las cosas a mi manera y no me resultó, entonces bueno, lo voy a hacer a tu manera. Es decir, al menos sabías que tenías un Dios que te estaba esperando. Sí. Tenías clarísimo eso. Sí. ¿En qué momento se da el encuentro tuyo con Lazos de Amor Mariano? Bueno, esto pasó antes de conocer Lazos de Amor Mariano, cuando me acerqué de nuevo a la iglesia y todo eso, a misa, me confirmé, pero ya realmente como sabiendo qué era lo que estaba recibiendo. Uh-huh. Entonces comencé a buscar cosas de Dios, sacerdotes, como comunidades, pero no encontraba como ninguna. Uh-huh. Y yo en oración le pedía al Señor que me respondiera qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir, porque yo estaba, o sea, en el Señor encontré todo y yo estaba como que, ¿dónde me quieres? ¿Qué quieres que haga? Y a los 4 meses de esto conocí Lazos de Amor Mariano en YouTube. Me encontré por ahí una charla y comencé a ver la consagración, me vi todas las charlas de la consagración por YouTube. No sabía qué era eso, no sabía que se podían uno consagrar en línea ni nada. Simplemente veía las charlas porque te gustaba eso de lo que hablaban ahí. Sí, y pues ya yo comencé a enviárselo a mi familia, a mi mamá, y mi mamá decía, uy no, pero son de Colombia, es más fácil que ellos vengan a que tú vayas. Ajá. Para allá. Entonces ya como a los 2 meses pues escuché en el radio que Lazos de Amor Mariano en Guadalajara, y ya pues de una investigamos todo y ya pues ya comenzamos con la consagración de una vez. Ese día que fuimos estaba ya la consagración, nos empezamos a consagrar y ya. Qué impresionante. Bueno, y todavía falta la historia de cómo es que llega Ana a Colombia, pero queremos conocer un poquito también de Nicole. Nicole, en tu casa, familia católica, o orantes o no tanto, compártenos un poquitico. Bueno, en mi casa sí, católicos, ajá, pero no orantes. Digamos, tenía la concepción de que, bueno, Dios se le lleve en el corazón y ya, o sea, no hacía falta de ir a misa, no hacía falta de estar orando el rosario, pero sin embargo, bueno, tenía una bisabuela que sí lo hacía, sí, pero no poníamos en práctica, hasta que, incluso yo estudié en un colegio católico, pero a pesar de eso no me enseñaron cómo vivir cómo vivir la religión católica fielmente, en oración, misa todos los domingos, rezar el rosario. Entonces como que me faltaba muchísimo de aprender de Dios. ¿Quién era Dios en ese momento, en ese contexto de lo que estás contándonos? ¿Cómo era tu relación con Dios? Pues bueno, para mí, o sea, Dios siempre fue importante, uh-huh, pero nunca tuve un encuentro con Él. O sea, quizá tenía en mi idea, bueno, Dios es mi Padre Celestial, Dios es mi amigo, pero no lo hacía mi amigo ni lo conocía perfectamente. Es como que uno cuando simplemente se queda con qué dice Dios, qué dicen Dios los demás, es como que queda en la nada. Uh-huh. Pero si tú lo comienzas a vivir, a conocer, ahí realmente te das cuenta que Dios es amor y Dios te ama profundamente. ¿En qué momento hiciste realidad esas últimas palabras que dices? ¿En qué momento lo conociste y lo experimentaste como el Dios que realmente es? Pues bueno, más o menos a los 18 años, uh-huh, yo tenía mi corazón muy sediento de amor por Dios, o sea, muy sediento, pero como decía Ana, no sabía dónde encontrarlo, y yo buscaba un sitio, buscaba otro sitio, pero sin embargo, hasta que llegó, digamos, la respuesta de mi oración, una prima había hecho el retiro espiritual. Y ella me decía, bueno, yo hice el retiro espiritual y cambió mi vida. Entonces ella me decía, mira, cambié en esto, pude perdonar, les dio sentido a mi vida, pude sentirme amada de verdad. Entonces decía, uy, yo necesito eso. Yo necesito tener un sentido en mi vida, necesito sentirme amada de verdad y llenar todos los vacíos que tiene mi corazón. Y así fue. Hasta que ella me dijo, entonces yo decidí pronto ir a un retiro espiritual, porque realmente cuando lo hice cambió mi vida. Bueno, ¿y por qué misionera? ¿Por qué no simplemente haberte quedado en encontré el sentido de mi vida? Que claro, ya lo tenías ahí porque era tu Dios, pero habías encontrado ese nicho donde poder hacer todo eso realidad. ¿Por qué misionera? Pues fue de Dios todo, porque digamos yo al principio yo era muy tímida, entonces yo decía, ajá, jamás voy a llegar a predicar como los misioneros al frente de tanta gente. Entonces yo decía como que no, solo me consagro y ya. Pero sin embargo,
tanto es el amor de Dios que uno no se puede quedar con ese amor, tiene que repartirlo, o sea, dar ese amor gratis a todas las personas de igual manera, gratis. Y porque hay muchas personas sedientas del amor de Dios. Entonces, más bien, el hecho de ser misionera es por eso, porque hay tanta gente en el mundo que no se siente amada, que su corazón está herido y quizá ellos no tienen la fuente de ese amor y cómo encontrarlo, así como nos sucedió a Ana, a mí, que no sabíamos cómo encontrarlo. Entonces, ¿de qué manera podemos ayudarlos? También dando ese amor y llegando a ellos, porque de lo contrario seguirán perdidos en el mundo. Entonces, por eso quise ser misionera. ¿Se te pasó por la mente algún día que ibas a estar en Colombia en este tipo de formación? Pues, la verdad sí, Sí, pero no lo sabía en pensaba. qué momento. Ajá. Habían siervos en mi localidad, pero como que decían, no, va a ser muy duro, como que espérate más tiempo, porque a veces Tú uno- querías sí, yo hacer quería eso. ser sierva, pero estaba estudiando mi carrera, entonces yo decía, no puedo suspenderla. Igual mis papás no iban a dejar suspenderla hasta que al fin terminé mi carrera y ya estoy aquí. O sea, Dios hizo posible y lo hizo realidad, porque Él sabe, ¿no? Cuando un alma necesita un amor más profundo, un amor más entregado, pues es ahí cuando te llama y vine de sierva. Es decir, terminaste tu carrera, ¿qué estudiaste? Ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. Quisiste hacer un stop en tu vida, digamos, antes de pegársela con toda ahora a tu profesión en este tiempito de formación y ahora de misión. ¿Le recomendarías a una persona que quizá tiene como esa inquietud en su corazón de vivir esta experiencia de siervos para los misioneros? Por supuesto. Si es que tú tienes en tu corazón el anhelo de ser siervo, o sea, no esperes más tiempo. ¿Por qué? Porque es cuando Dios te llama y te habla al corazón. Y Él quiere cambiar tu vida. Y si uno a veces como misionero no está viviendo a Dios profundamente, pero cuando uno es siervo se da cuenta ese Dios que es amor, se da cuenta que uno tiene que vivir amando y en amar sufriendo, pero siempre sonriendo. Impresionante. Bueno, ¿y cómo se le dice a los de Guadalajara? Tapatíos, Tapatíos. Entonces tú eres tapatía sí, o tapatío. tapatía. Bueno, ¿cómo es que una tapatía termina en las tierras colombianas a estas alturas de la vida? Bueno, pues yo comencé, pues ya seguí la consagración, igual como se estaba fundando, entonces ¿quién quiere ser misionero? Y yo dije, yo quiero ser misionera. En mi corazón había un anhelo muy grande por amar a Dios. Yo había perdido mucho el tiempo en el mundo, entonces ahora quería como dedicarle todo mi tiempo, mi vida a Dios. Entonces tenían siervos, estaban siervos y ellos contaban que en la casita de siervos esto, que en la casita de siervos lo otro, y yo dije, yo ¿Tú quiero... qué te imaginabas cuando hablaban de No, es que un decían, zoológico o no, algo así? en la casa de siervos aprendes a amar a Dios, amar a las almas, aprendes cómo dar el amor de Dios a las almas, no te importa, pues ellos decían, no te importa dejar tu país, tu familia, tus estudios por dar a Dios a las almas. Entonces yo decía, yo quiero ir a esa casa, yo quiero, y ellos decían, te aprendes a conocer a ti mismo, y yo decía, yo quiero ir, yo necesito ir. Y bueno, no, ellos me decían igual que a Nicole, espera, ora, pídele a Dios, y yo sentía en mi corazón un anhelo enorme de venirme de sierva, y yo decía, es que yo tengo el deseo, pero el tiempo de Dios es perfecto y Él sabe el tiempo que es perfecto también para el alma de ese encuentro más profundo con Él. Y bueno, ya después de mucha espera, ya se dio el venir para acá. Fue muy difícil, muy difícil. O sea, es muy difícil renunciar, pero el amor de Dios lo vale todo. O sea, si uno se pone como en una balanza el amor de Dios y mi familia, mi trabajo, el trabajo no vale nada, y Jesús pues lo exige todo. Para Jesús, igual que a sus discípulos, les pedía dejar todo, también a nosotros nos pide dejar todo, familia, trabajo, todo. Y no, pues no me arrepiento, estoy feliz de estar acá. Fue la mejor experiencia de toda mi vida, a pesar de todo, porque
En la casita somos muchas, la convivencia y todo eso, pero uno aprende a amar de verdad, el amor verdadero, ahí lo aprende uno en esta casita. Qué belleza. Valeria, quizá muchas personas que nos siguen, pues sí, muchos que conocen el carisma de Lazos, el carisma de Lazos, saben qué es esto de los siervos, y cuando hablan de siervos ya tienen clarito qué es lo que sucede con los siervos, pero quizá muchos de ustedes sea la primera vez que escuchan eso y dirán, bueno, esta niña entonces ahora se van a ir de monjitas, no se van a poder casar, tiraron todo a la borda, imagínense, una ingeniera agroambiental. No, ambiental. Por eso digo, una ingeniera ambiental con toda su carrera. Entonces todo eso, ¿qué pasó con todo eso? Incluso Valeria estuvo de misión, prácticamente viviendo como sierva. ¿Cuánto tiempo, Valeria? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Y ahora está terminando su carrera de psicología, también estudiando otra carrera. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Se van y dejan todo tirado? ¿No se pueden casar? ¿Se vuelven religiosas? Explícanos un poquito, Vale. Dicen que tenemos caras de monjitas, pero no. No, Juli, mira, es muy hermoso porque es la oportunidad de... Uno dice darle un tiempo al Señor, pero en realidad es el Señor el que le da este tiempo a uno para perfeccionar el alma, para tomarte, llevarte al desierto, como dice la palabra de Dios, y ahí hacerte completamente suyo. Bueno, no, es muy bonito porque, por ejemplo, en mi caso, yo pausé mi carrera, pues hablé en mi universidad, pues mi carrera, hablé con mis papás, eso fue una cosa muy complicada, pero amén. Y es un tiempo de formación, es un tiempo que vienes a aprender de muchas cosas, en ese tiempo viene un diplomado, tiempo de oración constante, algunos vuelven a su casa después de eso, a sus localidades, otros se van de misión, y el irse de misión no quiere decir que ya, o sea, ya me fui de misión, ya se acabó todo, ya no voy a volver, no, hombre, no. Es ese tiempo específico que el Señor te pide para darte más, para entregarte más a las almas, para aprender a amar más, pero luego uno llega y yo digo, la posmisión es muy dura, o sea, es difícil llegar, la verdad, para que sepan. Es difícil. Pero bueno, ellos van preparaditas y gracias a Dios la formación que ha habido hoy en la Casa de los Siervos frente a ese tema, ya hemos ido aprendiendo, hemos tenido los caídas y raspones. O sea, es complicado llegar de hacer tanto apostolado todo el tiempo a tener que volver a adecuarte a tu vida ordinaria, haciendo todo de manera extraordinaria, como los santos. Y es la oportunidad de eso, de regresar a una universidad, por ejemplo, como en mi caso, de regresar a buscar oportunidades laborales, pero uno llega distinto, uno ya no llega al mismo, porque ya llega con un corazón de siervo, y el corazón de siervo no muere jamás, porque es ese deseo de amar a las almas más ardientemente, y es un proceso en el que el Señor lo toma a uno y no lo vuelve a soltar jamás. Entonces en la comunidad, por ejemplo, los muchachos vienen acá hasta Medellín, a la casa de formación, a la casa pues madre, a la localidad madre, se forman durante unos meses y no, tienen esa oportunidad de amar de una manera impresionante. Bueno, por acá hay muchas personas de muchos lugares conectados, hay gente de Guadalajara, por acá Pau Torres dice, ¿quién como Dios? Anita, qué alegría verte, espera, yo pongo la cámara ya, qué alegría verte, con mucho gusto tu comunidad LAM Guadalajara, Normis y Karen. Bueno, aprovechen de una vez para que saluden a sus localidades, a las personas que hay allá esperándola, a su familia, a los misioneritos. Ana. Los quiero mucho, están en mi corazón, en mis oraciones, ya con un deseo muy grande de verlos de nuevo y de compartirles lo que el Señor me ha dado y ponerlo en su corazón también. Los amo mucho. Amén. Nicole, saluda. Bueno, ¿cómo se le dice a los de Guayaquil? No, de Santo Domingo. Por eso digo Santo Domingo. Santo Domingueños. Sí, serio. Sí. Santo Domingueños. Sí. Bueno, saluda a todos los santo domingueños. Bueno, misioneros, los extraño demasiado. Ya quiero volver, verlos, aunque sea un ratito. Y bueno, le mando saludo mucho a Eduardo, a mi director, Pepe, a Anabel, a Ruth, a Gladys, bueno, a todos los misioneros que me dieron ese aliento para que venga de sierva, porque sin ellos quizá no hubiera venido de sierva. Qué belleza, bueno, aquí incluso hay personas de todas partes. Eduardo Mendoza, ¿quién como Dios? Nicole, soy Edu, te esperamos, dice ahí Eduardo. Kelly también saluda, bueno, mucha gente saludando. Vamos a hacer la lección divina. Quiero saludarlos un poquitico a todos ustedes que están conectados ahí. Saludos desde Arequipa, Perú, dice Kelly Alexander. Bueno, no sé si ya se acabó el partido de Perú contra Francia, creo que era que estaban
jugando. Así que ánimo, hermanos del Perú. Viviana desde Yopal está conectada, dice listísima para el ejercicio de la Lección Divina. Desde Riohacha está Romario, también nos saluda Elena. Desde Ibagué, un saludo para Sandra Ortiz en Tuluá, que también los escucha, ya conectada. Bueno, a todos ustedes ahí. Desde Cartagena está Fabio, desde Bogotá. Estoy de cumpleaños y les pido oración por mi conversión. Maribel, felicitaciones, qué belleza que compartas tu cumpleaños con este evangelio tan precioso que hay en el día de hoy. Bueno, tómalo ese evangelio como un regalito de Dios para tu vida, así que no te despegues ahorita de la meditación y aprovecha que el cielo está abierto de par en par para ti. Y bueno, le pidas también por nosotros y seguro que vamos a ofrecer esta lección divina por tus intenciones y las intenciones de todas las personas que nos van escribiendo y que van pidiendo. Recuerden que el Señor dijo, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, pues ahí estaré yo, así que confiamos en la palabra del Señor. Nos saluda también desde Monterrey Jorge Solís, desde Oregon está conectada Laura, Ana desde Nueva York, desde Medellín Liliana está conectada desde Manrique San Pablo, desde Santuario en Antioquia Claudia ahí conectadísima también. Gente del Ecuador, gente de México, muchos como siempre. Me dice Kelly que todavía no se acaba. Kelly, ¿cómo va el partido? Ahí que nos sirva ella de corresponsal ahí del partido. Nos saluda también desde Sabana Grande, desde Guayaquil. Soy Norma y te mando abrazos. Dice por acá para Ana. Soy Melisa, hermana de Susel. Estuve de intercambio por años allá el año pasado en Durango. Me da gusto ya verte por allá, saluditos. Bueno, ahí ves que es gente por todo lado. Nos saluda también saludos desde Colombia y para dar gracias a Dios porque hoy amaneció mejor. Bambel dice, Dios los bendiga. Bueno, oramos por todos los que han enviado sus oracioncitas. Gente de Nicaragua conectados, oramos también por ellos en esta situación dura que viven nuestros hermanos de toda Latinoamérica, donde el comunismo está haciendo estragos. Venezuela con su situación, ahora Nicaragua, que ya se acabó lo que el comunismo da como premio y ya ahora viene la cobranza. Desde Letonia nos saluda Adriana también. Hermosos estos testimonios, dice Daniel. Costa Rica conectados. Bueno, más gente y más Señor Jesús, y más gente. Saludos desde Atlanta también. Francia 1, Perú 0. Bueno, ánimo que todavía no se acaba. Vamos a hacer la Lección Divina y oremos por Perú también en la Lección Divina. Valeria. Va a empezar Nicole con la oración. Bueno, adelante. Quisiera que todos los que están conectados que cierren sus ojos un momento si pueden y que dispongan su corazón para vivir esta lección divina, escuchando las palabras del Señor. Y Virgen María, te pedimos que nos acompañes, te pedimos que tú seas quien nos ayudes a escuchar la voz de Dios, porque tú sabes la necesidad de nuestro corazón, cuánto nuestro corazón está sediento del amor de Dios, pero ¿cómo vamos a llenarlo si no le damos el tiempo, ni el espacio, ni el momento? Pues es este el momento. Tú que estás ahí en tu casa, en tu trabajo, este es el momento de escuchar la voz de Dios que te dice que tú puedes seguir, pero tienes que prestar atención y que ahora, en este momento, te dediques a Él, aunque sea unos 15 o 20 minutos, te dediques a Él. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Vamos a repetir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar
necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Estas palabras tengan fuego en tu corazón. Vamos a decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, después de esta preparación para la lectura del Evangelio con esta oración al Espíritu Santo, pues vámonos de una vez a ver qué es lo que nos propone la liturgia para el día de hoy en las lecturas. Vamos a leer el Evangelio. Anita, ¿qué Evangelio nos propone la iglesia el día de hoy? Es el Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, del versículo 7 al 15. Adelante. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis. Vosotros rezad así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, entendamos qué fue lo que pasó en este Evangelio. A ver, vale, Jesús, ¿dónde está? ¿Quién le está hablando? ¿Y qué fue lo que pasó hoy, Dios mío? Bueno, es súper bonito porque Jesús acaba de salir del desierto. Jesús estuvo tiempo en el desierto, se enteró que asesinaron a Juan el Bautista y se fue para Galilea. Él está en Galilea, hace poco llamó pues a sus primeros discípulos y en ese momento empezó a exhortar a la gente en la montaña, empezó a hablar, a exhortar a la gente. Y cuando Jesús empieza a hablar en este evangelio, antecitos, empieza a decir que no sean como los fariseos, que no sean como los hipócritas que se paran en el templo y empiezan a alardear, sino que su oración sea una oración de silencio, que sea un encuentro con el Señor. Y aquí nos dice en este evangelio, pues en esta versión, nos hablaba que no sean como los gentiles. Aquí en otra traducción, la Biblia de Juli, decía, no sean como los hipócritas. Jesús es muy fuerte cuando habla. Les dice, no sean así, no se comporten de esa manera. Ustedes cuando oren, enciérrense en su habitación y empiecen a orar al Padre con estas palabras: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cierto? Empieza ahí el Padre nuestro que todos nosotros conocemos y que amamos infinitamente, que es riquísimo para nuestra fe. Luego empieza a decir, bueno, ya para terminar, perdona nuestras culpas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, líbranos del maligno. Y nos termina hablando un poquito del perdón, diciéndonos que lo importante, que es muy importante perdonar al otro como el Señor ya nos ha perdonado. Así es, ese es prácticamente el Evangelio del día de hoy que nos propone la liturgia. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. Ahí escucharon ya a Vale qué es lo que está sucediendo. Jesús está dando uno quizá de los discursos más largos, más prolongados que hay en palabras de él. Yo ayer les mostraba a ustedes antier, bueno, en estos días les mostraba mi super Biblia que tengo, genial, que tiene todo lo que habla de Jesús en rojito, y estos días ha estado rojito todo el texto. Y ahorita Valeria me decía que junto con este texto hay otro texto que también es muy prolongado, que es el texto del pan, yo soy el pan bajado del cielo. Exacto, todo el discurso del discurso eucarístico que está en el Evangelio de San Juan. Jesús hoy nos habla fuerte como todos estos días y directo al corazón. Hicimos una oración al Espíritu Santo, que es el primer paso de la lección divina. Después la lectura que queremos tomar para hacer el ejercicio. Generalmente lo hacemos del Evangelio que nos propone la Iglesia,
para cada día. Así lo haremos, pues haremos la meditación de la misma manera como lo hace toda la iglesia. Este evangelio que ustedes escucharon aquí en Colombia, pues lo están escuchando también en México, en Ecuador, en Afganistán, por allá en Letonia también. Es el mismo evangelio de esta iglesia católica, iglesia universal. Después de leer el evangelio, es importante entender qué fue lo que pasó en el texto. Es muy importante este paso, porque nosotros antes de poder hacer una reflexión, pues tenemos que saber qué es lo que está pasando, a qué se refiere Jesús, por qué Jesús usa esas palabras, dónde está, con quién está, a quién se lo está diciendo. Y después de comprender qué pasó en el evangelio, pues nuestra iglesia nos invita a meditarlo. ¿Y cómo se medita el evangelio?, preguntarán muchos de ustedes. Es fácil y nos la pone fácil la iglesia. Simplemente nos dice, respóndete una pregunta. ¿Qué te dice a ti ese evangelio? Ya escuchamos qué sucedió históricamente hace alrededor de 2000 años. ¿Qué le pasó a Jesús con las personas que lo estaban escuchando? Pero eso que pasó hace 2000 años, ¿qué tiene que ver contigo y conmigo hoy, 21 de junio del año 2018? ¿Qué te dice el evangelio? ¿Qué frase te gustó? ¿Qué palabra te llegó al corazón? ¿Qué reflexión puedes sacar tú en tu vida y que quieras compartir con nosotros? Eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento, y por eso abrimos todas las líneas para que ustedes participen y nos respondan esa pregunta. ¿Qué te dice el evangelio? Todos pueden participar enviándonos su nota de texto a través de YouTube, a través de Facebook, a través de lazostv.com. Ahí hay una caja de chat donde pueden escribirnos, o los que quieran enviarnos una nota de voz lo pueden hacer a través del 340 11 900, que es el número de WhatsApp de la productora. Si lo hacen desde fuera de Colombia, pueden usar el indicativo para nuestro país, que es 57. Ya mismo les voy a poner ahí a través de las cajas de chat el link directo para que si lo ven a través de su teléfono, simplemente le dan clic y ya automáticamente envían su nota de voz. Aprovechen también para que envíen sus saluditos a Ana desde Guadalajara y a Nicole desde Santo Domingo. ¿Qué les dice el evangelio? ¿Qué frase les gustó? ¿Qué palabra les llegó al corazón? Vamos a escuchar a las chicas y luego los escucharemos a ustedes. Empecemos con Nicole. Nicole, ¿a ti qué te dice este evangelio tan precioso? Pues, me llegó mucho al corazón en la primera parte, porque, bueno, Jesús les enseña a sus apóstoles y discípulos a orar. Como mencionaba Valeria, o sea, no sean como los gentiles, no sean como los fariseos. Entonces, como que me exhorta tanto como misionera, que quizá nos dicen, no sean como aquellas personas en el mundo que están perdidas, o como aquellos falsos profetas que no viven lo que predican. Entonces, como que toda esta semana Jesús nos dice, perdona a tus enemigos, ama también a tus enemigos, si es que oras, si es que ayunas, o sea, hazlo en privado, en el silencio de tu corazón. Entonces, como que nos da los tips para poder seguir este camino espiritual, porque todos saben que, o sea, no es muy fácil, pero vale la pena seguir a Dios. Y sobre todo, aquí siendo sierva, o sea, Dios ha profundizado más este evangelio en mi vida. Porque uno no simplemente debe quedarse con, bueno, yo amo a Dios, yo lo conocí a Dios, o quizá me consagré, pero no estoy viviendo mi consagración, porque es importante vivir nuestra consagración. Y como dice el Señor, a través de la oración, porque hay una frase importantísima: sin oración no hay salvación. Entonces, si quieres la salvación de tu vida, de tu alma, entonces tienes que orar. Y el Señor nos dice, ¿cómo orar? Primero, hablándole al Padre, pidiéndole al Padre. Pero a veces uno llega a simplemente el pedir, pero más no agradecer, porque el hecho que tengamos vida, estemos con salud, es un milagro hermoso de Dios, y por eso tenemos que agradecer. Y bueno, hoy en la Eucaristía nos hablaba mucho el Padre de algo importantísimo, que meditar la oración del Padre Nuestro, porque a veces simplemente la decimos por decir y no la meditamos, no la profundizamos y no entendemos lo que dice. Pues él nos mencionaba que hay 7 cosas importantes en la oración, que son 3 dirigidas al cielo, digamos al Padre, y 4 que son dirigidas como al hombre. Y saben que 7 es el número de la perfección, ¿no? El número de Dios, entonces lo hace hasta perfecto, esa oración perfecta. Porque yo me imagino a los apóstoles, bueno, a los discípulos perdidos en la oración, como que simplemente pidiendo, como que, me cuesta esto, me cuesta perdonar, pero sin embargo no sabían cómo orar. Y les enseñó fácilmente con el Padre Nuestro, esta oración completa que nos falta meditar, nos falta hacer la vida en nosotros, y inicia
con Padre Nuestro que estás en el cielo. Impresionante. Qué belleza, Dios te pague, Nicole. Anita, ¿qué te dice este evangelio? Pues es muy, muy bonito porque desde ayer yo siento que Jesús nos quiere mostrar al Padre. Él desde ayer está diciendo, no ores para que los demás te vean, véalo escondido y tu Padre que está en el cielo. Entonces hoy también nos recuerda que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que nos espera. Y yo creo que el problema es que muchos de nosotros tenemos una mala concepción de Dios. Nosotros creemos que Dios es un Dios castigador o un Dios que nos exige, y claro que nos va a exigir porque es nuestro Padre. Un Padre exige, pero también nos ama. Nos olvidamos de que Dios Padre nos ama, y Jesús, como que en este evangelio a mí me quedó eso, el Padre. Tengo un Padre que está en el cielo, pero que me ama y que me está llamando a la perfección, como decía Nicole, y estamos llamados a ser santos, a ir a ese Padre que nos está esperando en el cielo. Y recordaba también, pues este evangelio me hizo recordar a Teresa de Ávila, que ella se pone a meditar el Padre Nuestro, y después de mucho tiempo le preguntan ¿en qué parte vas? Y ella dice, en Padre, y me quedé en Padre. Y es que es muy impactante. Nosotros pocas veces nos detenemos a pensar que tenemos ese Padre bueno que está en el cielo, y que las cosas que pasan en nuestra vida cotidiana no son pasan porque sí. No, Dios nos está diciendo que nos ama, que con el sol que salió hoy Dios me está diciendo que me ama, con esas nubes, ese cielo, ese paisaje, Dios me está diciendo que me ama. Y nos olvidamos de dejarnos amar de Dios en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles que Dios va teniendo con nosotros todos los días. Y el perdón también, que lo menciona, que es muy importante. Si yo no me siento amada por Dios, me va a ser muy difícil perdonar. Si yo no me siento perdonada por Dios, me va a ser más difícil perdonar al otro. Entonces, por eso siempre primero es perdonar al otro, así como Dios me perdonó a mí. Entonces eso me quedó, como que tengo un Padre que está en el cielo y que me está esperando, y que debo perdonar para poder también ser perdonada por mi Padre. Nos habla clarito el evangelio, ¿no? Impresionante, vale. ¿Qué te dice este texto del día de hoy, que está de muerte lenta, decimos acá? Impresionante, está mortal. Sí, o sea, es súper fuerte porque Jesús era un revolucionario, y un revolucionario del amor. O sea, que Jesús llegue y diga en tiempos judíos donde ni siquiera se podía pronunciar el nombre de Dios, y llega y le dice a Dios, papá. Es que Padre nuestro que estás en los cielos, Padre de todos nosotros. Eso nos debe exhortar muchísimo, ¿cierto? Nos debe exhortar muchísimo, primero, a entender esa grandeza de que Dios es papá. Jesús nos presenta un Dios diferente. Jesús nos quiere presentar el amor de Dios, y que hagamos ese amor vida. Y es muy bonito porque cuando Él nos enseña a orar, nos empieza a mostrar cómo debe ser esa relación en la oración con el papá, cómo debe ser esa relación en la oración con Dios. Cómo cuando oramos perdonamos, cómo para el perdonar es indispensable una vida interior. El alma que no tiene esa vida interior, el alma que no es capaz de encontrarse en oración con el Señor, no va a ser capaz de perdonar, porque no va a ser capaz de encontrar en el perdón el camino al amor. Y, o sea, nada más para mí el pensar que Jesús primero nos exhorta fuertísimo, porque nos dice, no pueden ser como los hipócritas, no pueden ser como los fariseos, que hacen muchas cosas, que se hacen ver mucho. Ustedes, cuando oren, diríjanse al Padre, diríjanse a Él, entréguenle todo, díganle todo, alábenlo, denle su corazón, porque la oración no se puede convertir en esa rutina, no se puede convertir en esa obligación, en esa costumbre, sino más bien en ese desahogo del alma, en esa conversación con el Padre que nos ama. Vale, Dios te pague. Bueno, a todos, chicas, Dios les pague por su meditación. Queremos saber a ustedes qué les dice el texto del día de hoy. Estamos meditando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Jesús viene hablándoles de muchas cosas en este sermón de la montaña.
incluso les ha hablado mucho de la ley y de que incluso él mismo no viene a abolir la ley sino a darle plenitud. Nos ha hablado de esos mandatos que ya tenían pues los judíos, que incluso hemos meditado en ellos y que para ellos había alrededor de 613 o más reglas así específicas que tenían que cumplir a rajatabla. Y Jesús viene a proponerles, como lo decía Vale, una revolución, convertir el hecho de tener 600 y 313 o no sé cuántos preceptos a que cuando le preguntan a Jesús que cuál es el evangelio más importante, Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y hay uno segundo también muy importante, que es y al prójimo como a ti mismo. Prácticamente le hizo WinZip o WinRAR, no sé, comprimió toda esa ley en esos 2 mandamientos y transformó absolutamente todo. Y hoy desemboca en esa oración que hace Jesús, la oración del Padre Nuestro, que es quizá una manera totalmente contraria de entender la relación que se tenía frente a Dios. Dios, para muchos de los judíos, o para el pensamiento judío, era claro, ese ser superior que me creó y al que yo le tengo que tener absolutamente toda la reverencia, pero que prácticamente es mi patrón o mi jefe. Totalmente diferente a la cosa que sucede con un papá. La relación prácticamente es totalmente diferente. Pues ayer el Papa, en su audiencia general de los miércoles, que incluso empezó hace 8 días, el miércoles anterior de ayer en 8 días, empezó su serie de catequesis sobre los mandamientos y estaba hablando una cosa de locos acerca de los mandamientos para que ustedes no se la pierdan. Y justo ayer hablaba de esa relación que tenía Dios con nosotros referente a esto de los mandamientos. Y es que Dios nos da los mandamientos no porque sea un patrón que le habla a un esclavo, sino un papá que le habla a un hijo. Y que incluso los 10 mandamientos, al traducir la palabra del decálogo, creo que es que el Papa lo decía, está hablando de que no de 10 mandamientos, sino de 10 palabras que nos da el Señor a nosotros, y palabras que se dan en torno a una relación. No es simplemente el Señor: harás esto, esto no, esto sí, esto de más allá sí, sino de relación de un papá con un hijo. Y hoy justo que estamos meditando este evangelio tan precioso de la relación que yo debo tener, pues como respuesta a ese amor grande que tiene Dios conmigo. Y justo el Papa termina haciendo una pregunta, haciéndose preguntas muy impresionantes, que como les digo, ahí en el canal de YouTube pusimos la traducción de la homilía, incluso ayer la meditamos con Cristina. Decía, el Papa se pregunta: ¿Dios me impone cosas o me cuida? ¿Sus mandamientos son solo una ley o contienen una palabra para cuidarme? Dios es, imagínense esto, para ti, ¿Dios es un patrón que te dice qué hay que hacer o es un padre que te dice las cosas porque te cuida? Dice, Dios es Padre. Y al final el Papa termina diciendo: el mundo necesita cristianos con corazón de hijos. El mundo necesita cristianos con corazón de hijos y no cristianos con corazón de simples esclavos o de simples empleados de una obra. A veces nosotros que nos dedicamos a esto de la evangelización, se nos olvida que más que cualquier cosa somos hijos de Dios y no simples empleados de Dios. El mismo Jesús se lo dijo a sus apóstoles: ya no los llamo siervos, sino amigos. Impresionante cómo el Señor como que va dirigiendo esa relación que debemos tener para con Él, frente a la manera como nos expresamos, frente a la manera como le hablamos. Y bueno, todo esto del Evangelio del día de hoy, que da para meditar muchísimas cosas. Queremos saber qué les dice a ustedes el Evangelio. Ahí están abiertas todas las plataformas para que ustedes participen. Como siempre, pues mucha gente por acá enviándonos sus saluditos y sus meditaciones. Dice por acá Rosy García, dice: Ana, ¿es quién? Depende. Hay varias. Es que es mi mamá y mi prima. Ah, son tu mamá. Bueno, entonces debe ser tu mamá. Dice: hija, qué hermosa sorpresa. Saludos y bendiciones desde Guadalajara. Te amo, hija. Saludos a Vale. Oiga.
Marta nos escribe, hoy el Evangelio me habla de la oración y me dice que la oración restaura nuestra vida. Dice Marta Vázquez, cuando oren no usen muchas palabras. Mabel González nos dice, el Evangelio de hoy me dice que Dios nos invita a ser parte de su reino de amor. Oigan eso, parte de su reino de amor. Es conocido que los papás le dejan a los hijos una herencia. Un patrón no tiene obligaciones de darle herencia a nadie. Un papá sí. Qué lindo. Amparo nos escribe, desde lo más profundo de nuestro corazón, hablemos con Dios, en una total relación de vida interior, en amor. Escuchémoslo en el silencio. Nos escribe por acá, es de la mamá de Nicole, saludos a toda su familia, saludos de toda su familia, la extrañamos mucho, dice acá, gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, la queremos mucho y muy pronto la veremos, gracias las. Uy, ahí está toda la familia por acá de nuestros invitados. Nos dice Teresa también en la meditación, dice, hoy el Señor me dice que no hay una mejor forma de dirigirme a Él que con el Padre Nuestro, pero meditándolo desde el corazón, no decirlo por dejar, no decirlo simplemente porque hay que hacerlo, hay que orar de corazón. Dios te bendiga, Teresa. Chicas, ¿qué tienen ahí para decirle a sus familias, a las mamás que vemos que las están viendo y qué opinan de todo esto que nos dice la gente? Anita. Bueno, pues saludos a mi mamá, la amo mucho también. Y pues bueno, lo que decía la última personita, que dirigirnos desde el corazón y meditando esas palabras que decimos, Padre. Yo creo que partiendo del Padre uno podría tener esa intimidad con Dios y sentirlo cercano, porque muchas veces podemos sentir a un Dios sí allá en el cielo, pero no un Dios cercano aquí en mi corazón. Entonces es muy impactante eso. Nicole. Pues de igual manera, a mí me gustó la parte que decía que somos hijos, por lo tanto somos herederos del reino de nuestro Padre. Pero, ¿por qué no construimos ese cielo ya aquí en la tierra? O sea, ya viviendo como verdaderos hijos de Dios. A veces se nos olvida el vivir como hijos de Dios y simplemente vivimos como si no tuviéramos un Padre en el cielo. Vivimos así como si fuéramos huérfanos. Pero si llegáramos a entender cuánto nos ama Dios, realmente ya en este momento estaríamos viviendo el cielo. Pero nos falta mucho eso, vivir el cielo ya en la tierra. Claro, al mismo Jesús lo mataron precisamente porque dijo que era hijo de Dios. Fue la blasfemia más grande que podía haber pues decir, y fue casi que el legado que nos dejó, pues nos salvó, nos rescató, y esto es algo que deberíamos tener nosotros muy, muy importante en el corazón. Vale. Sí, dos cositas. Primero, me llamó mucho la atención cuando una personita que participaba hacía énfasis en lo que dice Jesús, que no digan muchas palabras, ¿cierto? Es muy bonito porque uno se encuentra muchas veces personas que dicen, no, venga, medite usted el misterio, o venga, que es que usted habla más bonito, a mí no me salen las palabras. No, o sea, Dios necesita la sencillez en una lección divina, la sencillez en una oración, en una meditación, esas pequeñas palabras, esas poquitas que tenemos para decirle nosotros desde el corazón, no muy elaboradas, con no mucho conocimiento, esas son las que Dios está esperando. Esas son las que Dios necesita de cada uno de nosotros. En mi diócesis hay algo que se llama Iglesia en Casa. Entonces se están reuniendo cada semana en las casas y hacen la lección del Evangelio el próximo domingo. Y me gustó mucho cuando tuve la oportunidad de ir, estaba en mi pueblo, porque eran pues varias señoras, algunos de mi familia, y empezaban a hablar del Evangelio. Y era una sencillez, pero una profundidad que yo me quería morir. Porque el Evangelio no decía nada sobre la fe, pero la señora quería hablar sobre la fe. Y decía, es que es muy importante tener fe, por ejemplo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y también me llama mucho la atención, obviamente, cuando hablan de Jesús reconociéndose a Él mismo como Hijo de Dios. Porque cuando Él se reconoce como Hijo de Dios y llega a decirnos a nosotros, yo soy el Hijo de Dios,
y ustedes son hijos de Dios, porque Dios es el Padre de todos nosotros, nos devuelve una dignidad que el pecado nos ha quitado, nos devuelve una dignidad que nosotros mismos hemos querido dejar a un lado y nos hemos olvidado que somos hijos de Dios para volvernos hijos del mundo. Y es un regalo grandísimo entender esa paternidad divina, entender que no estamos solos, que no estamos abandonados, que Dios nos ha amado, nos amó primero y nos amará hasta la eternidad, y que nosotros como sus hijos, lo único que tenemos que hacer es decirle sí a ese amor. Vale, chicas, hay una de las cosas que el demonio más nos engaña al hombre de la actualidad, y es sentirse sin papá. El hecho de creer que Dios nos ha abandonado, que Dios se quedó allá en su trono y sentirnos sin papá. Y uno se encuentra en los apostolados muchas personas que, claro, también sumando esto las heridas, nos sentimos sin papá. ¿Qué decirle a una persona que dice que tiene en su corazón, definitivamente yo me siento solito en este mundo, que no está ese papá Dios que me habla, por ejemplo, en el Evangelio, y que quizá han orado esta oración del Padre Nuestro, pero que la han convertido, como lo decía alguno de los comentarios, en palabras que no tienen profundidad? Vale. Para mí hay algo fundamental en el Evangelio. Yo amo el Evangelio de Juan. Yo me puedo quedar toda la vida en el Evangelio de Juan. Y las cartas de Juan son hermosísimas porque lleva eso, lleva el amor. Y él mismo dice, es que Dios nos amó tanto que nos entregó a su Hijo unigénito por amor a cada uno de nosotros. Cuando tú entiendes esa entrega por amor, cuando tú entiendes esa donación de Jesús, tú entiendes que Dios es Padre y que Dios te ama, que Dios me ama, que Dios lo ha dado todo por amor a nosotros y que lo volvería a hacer las veces que sea necesario. Uno se encuentra muchas veces en los retiros espirituales también, y yo sé que a todos nos ha pasado, con personas que tienen muchísimas heridas. Entonces, si tú tienes una herida con tu mamá, va a ser difícil encontrarse con ese amor de María. Si tú tienes una herida con tu papá, va a ser difícil encontrarse con ese Dios que es Padre. Pero si tú pones ese corazón y le dices, Señor, ¿sabes qué? Yo no soy nada, tú lo eres todo y me abandono en ti. En ese momento el Señor empieza a orar impresionantemente. Es una cosa grandísima. Yo lo digo, o sea, por ejemplo, mi papá es un poquito duro, es un poquito fuerte él. Y para mí era muy complicado decir, papá Dios, y empezarle a orar a Dios con todo ese amor. Por eso mismo, porque como que me llevo bien con mi papá, pero nunca era esa relación padre-hija así amorosa como uno ve pues en muchos otros ejemplos. Y saben que el encontrarse con el amor de Dios y decirle, yo quiero que tú seas mi papá, yo quiero entregarme a ti, porque vemos que en el Evangelio las personas son sanadas según su fe y las personas son sanadas según su querer, porque Jesús quiere que nosotros nos sanemos. Jesús quiere que nosotros nos encontremos con ese amor, y basta entregarnos, basta decirle sí, y Él va a tomar ese deseo y nos va a hacer sentir amados con esa familia celestial. Pues sí, es verdad. Como decía Valeria, es tomar la decisión de comprender que tengo un Dios que me ama profundamente, un Dios que es amor. Quizá no hemos tenido una buena figura paterna aquí en la tierra, pero sin embargo lo más impresionante que podemos pensar es que quizá Dios lo permitió. ¿Por qué? Porque Él quiere llenar todos nuestros vacíos, Él personalmente, o sea, Él con su inmenso amor quiere llenar todos esos vacíos que hemos tenido por falta de amor, tanto por papá, mamá o por amigos, por familiares, pero Él personalmente quiere llenar cada uno de los vacíos, pero debes tomar la decisión de dejarte amar por Dios, como dice Rodri. Qué importante es amar, pero más importante dejarse amar por Dios. Anita, ¿qué tienes para decir frente a esa cuestión de la vida? Que justo ayer tuvimos un apostolado muy lindo de ir a visitar enfermos, y es impresionante ver a personas que se sienten tan solas sin la compañía de Dios y sin saber que Dios está ahí con ellas. Y yo le decía a la personita que visitábamos, es que ve cuánto Dios te ama, que Jesús vino a ti. Tú no tuviste que ir a buscarlo, sino que Él vino hasta tu casa, vino hasta tu cama, vino aquí contigo. Y eso no es el amor de Dios como más expresivo. O sea, Dios nos ha dejado como la mayor prueba de su amor al habernos dado a Jesús. Y Jesús se quedó en la Eucaristía. Entonces
Nosotros recibimos a Jesús y Jesús se sigue entregando por nosotros. ¿Cómo no sentirnos amados? Y personalmente me pasó, yo creía que Dios no me amaba porque no sucedían las cosas que yo quería que sucedieran. Y me costaba mucho comprender que no era la voluntad de Dios, que no era lo mejor para mí, que no era lo mejor para mi familia. Y qué importante es sabernos amados por Dios y que es de nosotros dejarnos amar por Él. Es como si yo le quiero dar mi amor a Nicole con este libro. Este es mi amor. Nicole, te doy mi amor. Y Nicole siente que yo no la amo, pero es que ella no está tomando mi amor. Nicole, toma mi amor, te lo estoy dando. Era ella quien no lo quería aceptar, y muchas veces somos así nosotros con el amor de Dios. Dios está dándolo, aquí está enfrente de ti, pero nosotros vamos al mundo a buscarlo donde no está. Bueno, ahí se presenta una situación. Yo necesito ese amor, Nicole necesitaba ese amor, pero no lo quería recibir porque quizá dudaba. ¿Qué disposiciones puede tener uno en el corazón para cambiar esa decisión de recibirlo o no recibirlo, vale? Y además porque recibir a Dios implica mucha responsabilidad. Ajá. ¿Sí? Y eso da muchísimo miedo. Claro, y que cualquiera diga mejor no. Claro, uno tiene la creencia de no, es que seguir a Dios, vea, uno se vuelve monjo, uno se vuelve padre, lame ladrillos con los de lazos, dicen por ahí. Y vean, recibir el amor de Dios es lo que el ser humano busca. Me gusta mucho el catecismo si no estoy mal, sí. El catecismo de la Iglesia Católica empieza, el hombre es capaz de Dios. Y cuando dice el hombre es capaz de Dios es porque el hombre tiene esa necesidad de Dios. Es que el acogerse a ese amor, el acogerse y entender a Dios como Padre no es simplemente un capricho, no es simplemente una opción, es una necesidad del hombre, es una necesidad. Y Dios se va a seguir dando, y se va a seguir dando, y se va a seguir dando. Y en el momento en que nosotros lo recibamos, vamos a entender qué era lo que estábamos esperando durante toda la vida. Porque si nos ponemos a ver nuestra conversión, nuestro camino, eso era lo que necesitábamos desde el principio para encontrar la felicidad. Bueno, impresionante todo esto que el Evangelio nos propone el día de hoy meditar. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. Estamos escuchándolos a ustedes. ¿Qué les dice el texto del día de hoy? Tenemos por acá más meditaciones, tenemos un montón de audios, pero quiero acabar con los textos antes de editar porque hay varias cuestiones por ahí. Nos dice por acá Morami García, ¿dónde me puedo preparar para la consagración? Vivo en Ensenada, México. Bueno, no sé si en Ensenada es muy lejos de cualquier parte de México donde está Lazos. Anita. Ensenada BS, ¿qué es? No sé, no tengo la menor idea. Por eso que digo sea que lo no más sabe. cerca. Muy no bien. sé. Bueno, de todas maneras, lo que puedes hacer es ingresar a www.lazosdeamormariano.net. Ahí arriba hay un botón que dice ¿dónde estamos? Buscas y si Lazos de Amor Mariano está pues en tu lugar, pues ahí vas a encontrar toda la información. Si no, pues tenemos la posibilidad de que ustedes se preparen para la consagración online. Simplemente ingresan, si lo hacen desde su computador o desde iPhone, a www.consagrate.org y ahí pueden hacer la consagración, se registran y ahí pueden hacerlo. Si lo hacen desde un celular Android, de sistema Android, y entran al Play Store y ahí descargan Conságrate y hacen la consagración de manera online, que también se puede hacer. Flor nos dice, desde Duitama, Boyacá, hoy a mí el Evangelio, Jesús me invita a recordarlo con gran amor. Nos deja a su Padre como nuestro Padre y me pide que tan solo con reconocerlo como Padre, lo que en esta oración Él nos lo da todo. Y que reconociendo que Él es todopoderoso y llamarlo a nuestro corazón, lo tenemos a Él con nosotros. Dios, qué maravilla de evangelio. Y me enseña que debo orar para Él y para mí. Para Él y para mí solo Él y yo, los dos juntitos. Nos dice por acá Ángela, en mi parroquia hay un sacerdote ya de bastante edad que muchas veces predica que no le gusta utilizar la palabra rezar, sino orar. Precisamente en el evangelio de ayer estaba la palabra, cuando recéis, no seáis como los hipócritas. Tú cuando vayas a rezar, y así seguía el evangelio, dice varias veces lo he escuchado,
decir que uno no debe repetir palabras de otros, pero sí el mismo Jesús lo dice: vosotros rezad así. Bendiciones. Bueno, esta es una de las cuestiones que nuestros hermanos separados se usan para hablar del rezar y que no podemos rezar. ¿A qué se refería Jesús entonces, Valeria? ¿Podemos repetir palabras, no repetir palabras? ¿Estamos haciendo mal los católicos que rezamos? Somos unos herejes. ¿Herejes, Por ahí, idólatras? idólatras. No, vean que es muy bonito porque, por ejemplo, en el Apocalipsis los ángeles repiten santo, 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 y nosotros en la Eucaristía repetimos santo, 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 porque Jesús es el Santísimo, ¿cierto? Repetir palabras no está mal, nosotros repetimos acciones todos los días de nuestra vida, todos los días nos bañamos, todos los días comemos, y eso es repetir acciones. El punto de repetir es que te fijes en esas palabras que estás diciendo, que cuando estás rezando el Padre Nuestro, lo estés verdaderamente orando, lo estés interiorizando. Como decía ahorita Anita, el ejemplo de Santa Teresa es una cosa hermosísima. Ella no podía pasar de la palabra Padre, porque se quedaba ahí y no podía pasar. Que cuando estemos orando, estemos meditando lo que estamos diciendo, que no se nos convierta en un repetir simplemente. Uno se da cuenta y uno se encuentra, por ejemplo, yo tengo que hacer una confesión. A mí no me gusta rezar el rosario con mi mamá. Yo lo hago y me esfuerzo muchísimo, pero mi mamá es de las personas que empiezan un solo respiro. Para nosotros amén. Y amén, ¿cierto? Y uno es como que amén, y después hago el rosario más bien necesito mejor. ¿Y saben por qué? Porque es que no es simplemente el hacerlo por hacerlo, no es simplemente el rezar supremamente rápido, sino entender y decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y vivirlo verdaderamente. Estás repitiendo unas palabras, sí, y Jesús las mandó a repetir. Él nos enseñó a repetirlas, pero las estás viviendo, así como el Evangelio. Nosotros leemos el Evangelio todo el año y lo volvemos a repetir cada 3 años y las mismas lecturas, pero es que hay que hacerlo presente, hay que actualizarlo en el preciso instante. O sea que el error no está en repetir, sino en la manera como repito. El error está en nosotros volvernos mecánicos con las oraciones, en hacerlas por hacerlas, en no meditar lo que estamos haciendo. Si nosotros meditáramos un Padre Nuestro y una Ave María, tendríamos para quedarnos ahí toda la vida en ellas. Muy bien, vamos a escucharlos a ustedes. ¿Qué les dice el Evangelio del día de hoy? Tenemos muchas personas que se comunican con nosotros. Empecemos con Viviana, que nos envía su meditación desde Yopal, en Casanare. Vivianita, ¿quién como Dios? Y bienvenida. Buenos días, hermanos misioneros, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Este evangelio me lleva a reflexionar sobre la oración del Padre Nuestro. Está compuesto por 7 partes, 3 referidas a la gloria de Dios, 4 referidas al prójimo y a mí misma, a mis necesidades. La primera es una bendición de adoración al Todopoderoso. ¿Pero qué me dice el Señor? El Señor me dice que el Padre sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Me está llamando a que no hable mucho, a que no diga tantas palabras. Me está llamando a que con el solo Padre Nuestro yo puedo salvar almas. Hoy me invita el Señor: Viviana, ¿cómo está su rosario? ¿Será que el Padre Nuestro y todas las oraciones que componen tu rosario lo estás diciendo de palabra, de repetición sin sentido, o lo estás diciendo con amor? ¿Estás creyendo en las partes que conforman el Padre Nuestro y a qué se refieren y qué poder tienen? Eso me llama a examinarme el Señor. Y después de María, nadie como San José. ¡Ajo! Ya ves cómo el Señor nos ala las orejas. Eduardo, desde Ecuador. Bien como Dios, soy Eduardo desde Santo Domingo, Ecuador. Hola Nico, ¿cómo estás? Te extraño mucho. Ya. Lo que quería compartir en esta meditación, que está súper buena, es que lo que más nos ayuda a nuestra alma hacia el camino hacia la santidad es la vida interior con Cristo, la vida íntima, especial, y es la que es más atacada actualmente. Vemos en el mundo que hay demasiada bulla y lo que es aún más peor, es una bulla que, si no nos adentramos en el corazón inmaculado de la Virgen, nos atenta con nuestro avance espiritual, nos atenta con las renuncias, con la radicalidad, y cuando renunciamos y cuando nos alejamos de ese tipo de armas que son muy buenas para nosotros, ahí es cuando nuestra vida espiritual sucumbe, y sobre todo la vida de gracia solamente pende de un hilo. Y pues nada, volver
al primer amor, ya sea irnos a un retiro de silencio, que es una manera muy eficaz para poder buscar la vida interior, o empezar a darme cuenta en un momento de silencio en qué no he renunciado, o en qué me cuesta, o qué vicios aún tengo, o qué acciones seculares tengo. Vean, qué impresionante todos esos ejercicios que nos propone Eduardo. Dios te pague. José desde Palmira. Buenos días, muchachos. Habla José Londoño de Palmira Valle. Quiero comentarles que el Evangelio de hoy es muy hermoso porque en mi caso yo saboreo el Padre Nuestro y las otras oraciones que no son como un rezo o lo que otras iglesias o hermanos separados nos dicen que nosotros repetimos y repetimos y repetimos. No, en mi caso saboreo el Padre Nuestro frase por frase y la medito, lo rezo muy lentamente. Una de las cosas que más me llama la atención es cuando dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Este pan de cada día no es solo el alimento, sino su evangelio, que con ese evangelio tan hermoso nos alimentamos a diario. Entonces ahí le estamos diciendo: danos el pan de cada día, danos tu palabra, tu amor, tus enseñanzas, todo lo más bonito. El Padre Nuestro espectacular, y quién como Dios. Nadie como Dios. La Virgen María. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén, José, a vos y a todos los que van participando. Ahorita cuando José estaba meditando, hablando de que él meditaba y saboreaba, me acordé y me dio mucha risa. No sé si ustedes han visto por ahí por las redes sociales que vuela de todo, un niño que reza el Padre Nuestro, y que rezando el Padre Nuestro dice: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu... espérese que ya lo hice como normalmente, en la parte en la que dice: danos hoy nuestro pan de cada día con queso. Todos soltaban la risa ahí, pero miren que el niño no rezó la oración simplemente por rezarla como a veces lo hacemos nosotros. Meditó, sabía que era eso del pan de cada... Sabía que era el pan de cada día. Y me da mucha curiosidad el hecho de poder meditar, de poder hablar de esto, de la meditación y alcanzar a entender eso que está sucediendo. Vamos a seguir escuchando para que ustedes compartan. También tenemos a Kelly desde Arequipa, en el Perú. Perdió Perú. Sí, perdió. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La palabra del día de hoy me exhorta a ver la recta intención cuando uno va a hacer oración ante el Señor, porque justamente dice, no necesariamente el que emplea palabras abundantes es que será quizás más escuchado, menos escuchado, sino mucho dependerá de la intención. Por eso incluso él dice hipócritas, porque él está viendo la intención que les mueve a hablar a los paganos, a los gentiles, a los fariseos, que en muchas traducciones se les precisa de esa manera. Entonces, pues el Señor me pide a mí ver la recta intención. ¿Qué me mueve? Me mueve quizás de que otros me vean muy, muy orante, muy piadosa, o me mueve realmente el amor de mi Señor, ¿no? Y por otro lado también, cuando habla respecto de líbranos del maligno, en la Biblia de Navarra, en la Biblia de Jerusalén, en la Biblia de Straubingen, también precisan ese mismo término, maligno, porque justamente es no hablar tanto en modo general o despersonalizar, porque justamente se cae quizás en que se toma al demonio como un ser abstracto, como un ser imaginario, y eso es un grosso error, porque solo cuando se cae en cuenta de la acción de él es que uno tiene que clamar al Padre y decirle, líbranos del maligno, ¿no? De esa manera, personificándolo. Y después de Dios, nadie como María. Importante todo esto, ¿no? Sí. Súper. Sigamos escuchando a Liliana desde Medellín. Buenas tardes, ¿quién como Dios? Habla nadie Liliana como desde Dios. Manrique, Santola, Medellín. Un saludo para todos en los corazones de Jesús y María. El Santo Evangelio del día de hoy me hace el llamado a que cada oración que haga, la haga con el corazón, con sinceridad y con verdadero amor. Gracias, Liliana. Y también a Jimenita. Buenas tardes, ¿quién como Dios? Mi nombre es Jimena
desde el barrio Manrique, San Pablo de Medellín, y lo que me dice hoy el Señor en el Santo Evangelio de hoy es que tengo que perdonar y amar y rezar con fidelidad por todos mis hermanos. Un saludo en los corazones de María y de Jesús. Dios te bendiga, qué belleza. Tenemos otra Liliana desde Medellín. ¿Quién como Dios? A mí el Evangelio de hoy me lleva a reflexionar sobre la generosidad de Jesús. Él primero quiso desacomodarse, venir al mundo para salvarnos. Después nos dice que el mismo Padre de Él es el mismo de nosotros. Nos entrega, nos da a conocer totalmente al Padre. Y no basta con eso, sino que Él también nos enseña cómo nos podemos dirigir al Padre de una manera más sencilla y no con tanta práctica, con tanta cosa que quizás se puede volver rutina, se puede volver algo exterior, sino que nos enseña estas palabras que nos puede unir más al Padre. Pues yo pienso que ninguno estaríamos dispuestos a compartir el papá o la mamá. Si aparece otra familia, otros niños, otros, no sé, diciendo también es mi papá, pues yo creo que nosotros nos enfadaríamos mucho. Mientras que Jesús nos dice es que también mi Padre es también vuestro Padre. Entonces eso me parece muy hermoso y me lleva a proponerme pues como a meditar de verdad cada palabra que dice el Padre Nuestro, no decirlo así simplemente como por una costumbre. Y después de María. Nadie como San José, Liliana, Jimena, la otra Liliana, a Kelly, a José, a Eduardo, a Viviana, bueno, todos ustedes que participan con sus audios, qué belleza el poder escucharlos y el poder que nos transmitan con su propia voz todo eso que el Evangelio les lleva al corazón. Se nos acabó el tiempo, chicas. ¿Qué opinan de todo esto que nos decía la gente, el escuchar a las personas desde tantos lugares con sus meditaciones? A ver, Anita. Es impresionante porque, pues lo que decían ahorita al final, la rectitud de intención. Jesús conoce la intención de nuestro corazón cuando oramos, cuando nos dirigimos a Él. Y eso, sabernos hijos de Dios para poder saber dirigirnos a Él y no tanto pedirle, porque Él ya sabe lo que necesitamos. Me gustó la parte que decía, que termina el Padre Nuestro, líbranos del mal, del maligno, porque si nosotros esperamos dejamos de orar, el demonio ya se mete en nuestra vida, el mundo nos engaña. Eso es lo que sucede ahora, porque hay muchas personas que están perdidas, porque no estamos orando al Padre, no estamos pidiendo auxilio al Padre, y dejamos que el demonio se robe toda nuestra felicidad. Así es, Nicole. Vale. Me parece muy bonito que esta meditación giró mucho en torno al Padre, esa palabra tan hermosa, porque asumir a Dios como Padre es un reto muy muy grande, pero es una bendición inimaginable, es un regalo que Dios nos ha dado al mundo, poder entenderlo como Padre, y hay que amarlo porque Él nos ha entregado todo su amor, entender que Él nos ha puesto en este camino para ser santos, y ser santos es estar con Él y encontrar esa felicidad en Él. Muy bien, gracias por su participación. Bueno, nos vamos, gracias a todos ustedes también por estar ahí en la Lección Divina, por ayudarnos a profundizar en el Evangelio. Prácticamente todo este ejercicio, por ejemplo, de la Lección Divina, lo que hacemos es hacerle caso a Jesús. Jesús le dice, no sean como los hipócritas que rezan en las plazas o hacen las oraciones simplemente por hacerlas. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. A veces la leemos simplemente por leerla y no vamos más allá, que es meditarla, y la Lección Divina, que es el ejercicio que nos propone la Iglesia, es hacerle frente a esta solicitud de Jesús. Así que todos ustedes, gracias por ayudarnos a hacerle caso a Jesús. Antes de irnos, Ana y Nicole, ¿qué les pareció esto de hacer la Lección Divina con tanta gente desde tantos lugares? ¿Les gustó? Mucho. Me pareció muy importante, el estar en comunidad, a pesar de la distancia, seguimos compartiendo como hermanos, y nuestro carisma es eso, vivir como hermanos, el amor de Dios. Sí, eso, que nos podemos unir a pesar de la distancia, no importa la distancia, nos podemos unir en el amor de Dios. Amén, así es. Y bueno, y también incluso sepan que lo pueden hacer ustedes desde sus localidades, porque ya la tecnología nos ayuda mucho y estamos haciendo la Lección Divina
con misioneros de la localidad. Así que ustedes que están viendo el programa, cuando quieran hacer la lección divina con nosotros, así como ellas están acá, pero ustedes desde allá, pues nos escriben al WhatsApp que están viendo en la pantalla, y yo el miércoles quiero hacer la lección divina, y ahí nos ponemos en contacto para que ustedes también la hagan. Y bueno, ustedes cuando estén de misión, también sepan que toda la productora está a su servicio, cuando vayan a hacer un retiro, cuando vayan a tener un evento, ahí está. Vamos a orar para que terminemos. Bueno, vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias a ti, Padre Celestial, por permitirnos vivir este momento, por poner esas palabras en nuestro corazón, por hablarnos al corazón, por decirnos que no eres un Dios lejano, sino que eres un Dios que nos acompaña, que nos ama a cada instante. Gracias por Jesús, gracias por darnos a tu Hijo amado. Te damos gracias a ti, Santísima Virgen María, por habernos acompañado, mamá. Guardamos los frutos de toda esta meditación en tu corazón inmaculado. Te pedimos a ti que lo custodies, que nos custodies, tú que eres nuestra Madre Santísima. Te damos gracias por acompañarnos y por enseñarnos a amar a Dios. Amén. Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Es ese